Vamos a hablar un poquito entonces de diabetes y de hipertensión. Ya me voy un poquito más rápido para llegar a la fase de ejercicio, que es lo que más nos interesa. Todo programa de ejercicio físico, como la prescripción de una dieta, lo repito nuevamente, debe ser personalizado y adaptado a las condiciones de cada individuo. Hay que saber la edad, sexo, condiciones laborales y familiares, condiciones fisiológicas y patológicas. Hablando de condiciones laborales y familiares, es importante preguntarle al paciente si tiene la disponibilidad de realizar el ejercicio en casa o en gimnasio. Hay pacientes que obviamente nos tocó con adultos mayores en pandemia, no podíamos hacerlo dentro del gimnasio. Se hizo un plan de ejercicio en donde el paciente hacía ejercicio en casa. Pacientes con sobrepeso, obesidad, por la parte social, no realizan ejercicio en gimnasios. Entonces, siempre hay que ver la hora que tienen disponible y si lo pueden hacer en casa o en gimnasio. Eso dentro de la prescripción es bastante importante. El metabolismo energético. Nosotros la energía que obtenemos y metabolizamos, obviamente, acordémonos que va los hidratos de carbono, que son la glucosa, y las grasas para la producción de ATP. En reposo, la energía que el cuerpo necesita proviene de la degradación de estos dos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el ejercicio? Que haya mayor cantidad de GLUT4, es decir, que estos aumente para que ingrese mayor cantidad de glucosa dentro de la célula. ¿Qué es lo que hace el ejercicio en el cuerpo? El músculo dispone de depósitos de energía como el glucógeno y los triglicéridos, y va a favorecer esta captación de glucosa al interior de la célula, que va a estar generada, obviamente, que va a ingresar al músculo y obviamente al hígado. Lo que vamos a hacer es que hay un consumo de oxígeno que puede aumentar hasta 20 veces más. Acordémonos que el VO2 no puede aumentar cierta cantidad porque esto tiene que ver mucho con la genética, pero se puede trabajar. La energía que nosotros utilizamos en el ejercicio por tiempo de duración del ejercicio lo vamos a dividir en cuatro fases. La fase 1, donde vamos a utilizar el ATP más el creatinfosfato, que va a estar máximo entre 0 y menos de 2 minutos. La fase 2, que es la fase anaeróbica, el paciente entra a una glucólisis o hay esta parte de glucógeno muscular que dura hasta los 5 minutos. ¿Qué es lo que busco yo en un paciente con diabetes y en un paciente hipertenso? Recordando que la mayor cantidad de estos pacientes tienen sobrepeso, obesidad, es que el paciente realice más de 40 minutos de ejercicio al día. ¿Qué es lo que buscamos? Que el paciente entre aquí a oxidación aeróbica de los gases de ácidos grasos libres, es decir, que entre a oxidación de ácidos grasos. Cuando empieza a funcionar este sistema de beta oxidativo de grasas a partir de 15 a 20 minutos. La OMS nos dice que un paciente debería realizar 30 minutos de ejercicio al día. Dentro de la Academia de Medicina del Deporte, hemos visto que no sé si el paciente realizara solo los 30 minutos, no llega al sistema beta oxidativo de grasas. Entonces, para la mayor cantidad de médicos que nos están viendo, tienen que prescribir el ejercicio más de 30 minutos, y lo que yo busco es que el paciente baje el porcentaje de grasa, que es lo que más se ve en pacientes con sobrepeso, obesidad. Los efectos del ejercicio dependen siempre en un paciente con diabetes de la disponibilidad de la insulina y la funcionalidad de la misma. Entonces, el aumento de ingreso de la glucosa a un músculo nos va a ayudar con mayor sensibilidad a la insulina, mayor tolerancia al ejercicio, y obviamente va a tener mayor cantidad de receptores celulares, como habíamos visto en los GLUT4. ¿Qué ocurre en el metabolismo de un paciente con diabetes? Van a tener un montón de deficiencia en estas enzimas, en la fosfofructosinasa, en la glucogenosintetasa, en la lactatosintetasa y obviamente en las enzimas reguladoras. Entonces, con el ejercicio lo que va a hacer el paciente es, el cuerpo, es modificar, van a producir unas modificaciones benéficas con el ejercicio, incrementando los receptores GLUT4 y obviamente regulando esta deficiencia de enzimas que tienen los pacientes. Incremento la tolerancia a la glucosa y hago un incremento de la sensibilidad a la insulina. Dentro de los beneficios del ejercicio para los pacientes con diabetes,
se ha visto que la prevalencia de diabetes se reduce en los individuos en un 6% por cada 500 kilocalorías por semana de incremento de la actividad física, que esté por arriba de 3.500 kilocalorías por semana de gasto energético por actividad física. Reducimos necesidades de fármacos, reducimos el riesgo de osteoporosis. Un ejercicio que esté prescrito de una manera adecuada, planificado y bien dosificado, disminuye la hemoglobina glicosilada tanto como cualquier otro tipo de medicación, hasta en un 0.5 si hablamos de ejercicio de fuerza y un 0.77 en un ejercicio aeróbico. Disminuimos riesgo de muerte en un 21%, riesgo de infarto en un 14% y riesgo de enfermedades o complicaciones microvasculares hasta un 37%. Bueno, dentro de las contraindicaciones tenemos algunas, y las modificaciones provocadas por este tipo de entrenamiento, como les digo, siempre empecemos por ejercicio aeróbico. ¿Por cuánto tiempo? 8 semanas, porque fisiológicamente se ha visto que el cuerpo se adapta en 8 semanas, es decir, yo para prescribir el ejercicio valoro a un paciente cada 8 semanas para ver cómo va funcionando su presión arterial, frecuencia cardíaca en respuesta al ejercicio. Que vemos aquí en un ejercicio de aeróbico, como les había comentado, sube la presión sistólica, pero no va a llegar más de 200, obviamente sube la media, pero la diastólica se mantiene, incluso luego disminuye. En el ejercicio de fuerza vemos que las tres aumentan muchísimo más, por eso se puede prescribir ejercicio de fuerza sí, pero previamente haber hecho un ejercicio aeróbico. Esta tablita la hice obviamente basándome en algunos estudios de cómo se debe clasificar la intensidad de la actividad física en 60 minutos de duración. En medicina del deporte, como les digo, utilizamos un montón de fórmulas y por el tiempo obviamente no lo puedo hacer, pero más o menos se los explico en esta diapositiva. La frecuencia cardíaca máxima hay varias formas de tomarla, una simple 220 menos la edad, en un paciente de 40 años con una prueba de VO2 que puede ser en cicloergómetro, pruebas de campo, en bicicleta estática, un ergómetro de brazos en pacientes que tienen amputaciones de miembros inferiores. La prueba o el resultado que yo obtenga en un VO2, que más o menos es el 43%, en este caso me sale 43.7%, me voy a la tablita, es decir, que el paciente tiene un VO2 moderado o promedio, y aquí es donde yo voy a clasificar o ver la frecuencia cardíaca a la que yo le prescribo ejercicio al paciente. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el paciente? Una prueba de VO2. Con mi resultado de VO2, me voy aquí a ver la clasificación para ver a qué porcentaje yo le puedo prescribir ejercicio. En un paciente sedentario obviamente estará con un VO2 pobre o muy pobre. Voy a tener que empezar a una intensidad o un porcentaje de su frecuencia cardíaca máxima mucho más bajo. Entonces, en esta diapositiva, 220 menos la edad en un paciente de 40 años es 180. 180 es un 100% de la frecuencia cardíaca. Si tengo un VO2 de 43%, puedo prescribir ejercicio aeróbico entre un 55% a un 69% y calculo los latidos por minuto. Esta es una forma segura de prescribir el ejercicio en pacientes con diabetes y con hipertensión. Si el paciente no tiene un pulso oxímetro, que la verdad la mayoría usamos este tipo de relojes que miden frecuencia cardíaca, si no lo tienen se puede hacer por escala de percepción del esfuerzo, por pasos o por kilómetros. Acordémonos, 1 kilómetro son 1.500 pasos. Un paciente sedentario tiene que realizar alrededor de unos 3.5 a 4 kilómetros al día en 45 minutos. Que esto más o menos nos da unos 4.000 pasos. ¿Qué es lo que le digo al paciente? Yo con ellos juego mucho al momento de prescribir ejercicio en los pasos, en los kilómetros, y se les da esas opciones: kilómetros, pasos, frecuencia cardíaca o escala de percepción del esfuerzo. Entonces ahí un paciente ya no tiene no sé, de poder decirme: doctora, no tengo un reloj o no pude medir los pasos, porque se le dan 4 opciones. Entonces siempre es importante al momento de prescribir ejercicio darle esta variedad de opciones al paciente para que puedan hacerlo de una manera adecuada y obviamente segura, hablando de salud.
En cuanto al ejercicio, siempre tenemos que ver el tipo, la frecuencia, la intensidad y la duración, ver si es de tipo aeróbico, combinado, anaeróbico, la cantidad, es decir, cuántas veces al día, la intensidad, el porcentaje, lo que les comentaba, un 40 o un 50%, y pacientes con diabetes, hipertensos, sobrepeso, obesidad, empezamos lo ideal, si es un paciente que en su historia clínica no tiene ninguna comorbilidad o patología que me lo impida, más de 40 minutos de ejercicio aeróbico diario por 8 semanas. Este sería un esquema ideal, precalentamiento de 5 a 10 minutos, luego nos vamos a la fase principal, que es de 40 a 50 minutos, con la frecuencia cardíaca que se le tiene que prescribir, y una vuelta a la calma, que tiene que hacerse unos 10 minutos más, los estiramientos al final. Los ejercicios en pacientes con diabetes y con hipertensión, ejercicios de bajo impacto, caminata, ciclismo, bicicleta estática, natación. Bajo impacto, yo les explico al paciente, es cuando él casi no despega los dos pies del piso. Al caminar está el uno y pasa enseguida el otro. En el ciclismo están los dos pies estables, y en natación obviamente es uno de los ejercicios más seguros. Un ejercicio de mediano impacto es cuando yo despego un pie del piso, es decir, ejercicios de steps, correr es un ejercicio de mediano impacto, y de ahí me voy al ejercicio de alto impacto, cuando yo despego ambos pies del piso, es decir, cuando yo tengo que saltar a un escalón. Eso es un ejercicio de alto impacto. Y se le puede decir de esta manera al paciente, entonces, si inicia siempre ejercicios de bajo impacto, ejercicios aeróbicos por 8 semanas, y ya después sí me voy y ya les voy a explicar el ejercicio de fuerza. La fase de mejora la vemos a partir de los 6 meses, y a partir del 6º mes lo que yo busco es una fase de mantenimiento, o hablando solo de salud, o si el paciente quiere algún otro tipo de resultado, pues ya se ve con él si quieren trabajar más en ejercicio aeróbico o anaeróbico. Ahora bien, en ejercicio de fuerza, que es lo que más me preguntan, el trabajo muscular siempre va a producir efectos benéficos sobre el control glucémico. El ejercicio de fuerza se mantiene hasta 12, hasta 72 horas posterior a la realización del ejercicio. Entonces, si nosotros hacemos que el paciente haga ejercicio de fuerza al menos unas 3 veces por semana, vamos a mantener un buen control glicémico, y por eso es tan importante prescribir en el paciente con diabetes. ¿Qué es lo que se busca? Aumentar las repeticiones, no tanto el peso. Empiezo la primera semana con 10 a 12 repeticiones, 2 semanas, las siguientes 2 semanas de 10 a 15 repeticiones, y las siguientes 2 semanas hasta 20 repeticiones. Cuando cambio el peso, cuando el paciente llegue a sus 20 repeticiones, aumento de 1.5 a 2.5 en tren superior, y de 2.5 a 5 kilos en tren inferior. Esta es la forma ideal de prescribir un ejercicio de fuerza. Acordémonos, no estoy con ellos trabajando, yo estoy hablando acá solo de salud. No estoy buscando ejercicio de hipertrofia al 100, sino estoy buscando un ejercicio de resistencia a la fuerza. Es decir, más repeticiones con 30, 60, máximo 90 segundos de descanso. Y es lo que les estaba indicando antes, el ejercicio de fuerza según el RM se debe hacer de esta manera. Siempre vamos a buscar resistencia muscular localizada, la trabajamos hasta un 40 o un 60%, empezando siempre por un 40% de su repetición máxima. Luego me voy, si el paciente busca hipertrofia, hasta un 60-80. Pacientes con diabetes, hipertensión, adultos mayores, nunca vamos a llegar al fallo. Tener muchísimo cuidado. Ya vimos qué ocurre con las presiones arteriales cuando se eleva. Y por tiempo voy un poquito a cortar aquí. Hablando de la intensidad, ¿cuál sería la intensidad adecuada para realizar ejercicio físico? Una intensidad media. Una intensidad alta, voy a gastar mayor cantidad de glucógeno muscular. ¿Qué es lo que busco en pacientes con diabetes, hipertensión? Que créanme, y los que son médicos internistas no me van a dejar mentir, son pacientes que tienen sobrepeso con obesidad. ¿Qué es lo que busco yo? Que el paciente tenga mayor cantidad de quema de grasa, es decir, que llegue al sistema beta oxidativo de grasa. Por eso la intensidad de un paciente se debe trabajar a una intensidad media. Los HIIT sirven, pero si el paciente no ha trabajado ejercicio antes, no puedo empezar con HIIT porque no sé a cuánto llega la frecuencia cardíaca.
Hablando de las zonas de entrenamiento, lo que les comentaba, empezamos siempre un paciente totalmente sedentario, es decir, que en los 6 meses no haya realizado ejercicio físico, empiezo a una frecuencia cardíaca de un 50%. En pacientes con diabetes, hipertensión, extremadamente sedentarios que llevan años sin ejercicio, yo empiezo con un 40%. Por 2 semanas y vamos aumentando. Un paciente máximo me va a llegar a un 75, 85%, pero lo ideal es mantenernos en esta zona, en una zona moderada. Y hablando un poquito de hipertensión, obviamente tenemos los factores de riesgo que son no modificables como la edad, la raza, la herencia, y los modificables que es donde nosotros como médicos vamos a trabajar, es decir, en mi ámbito sería lo del ejercicio. Hablando un poquito de lo que habíamos visto, la pregunta que tuve del retorno venoso, la presión en el sistema venoso puede llegar a es casi de 0 milímetros de mercurio por el sistema de válvulas, por las contracciones musculares y por los cambios de presión. En personas que tienen venas varicosas o insuficiencia venosa, debemos evitar ejercicios estáticos. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene este retorno de bomba, es decir, este sistema de bomba. Entonces voy a producir obviamente un efecto secundario, un efecto adverso como habíamos visto anteriormente. Un ejercicio estático o ejercicios isométricos, por ejemplo, como el que vemos acá, o la plancha, o que sea más fácil como ejercicio, es de mantener mucho tiempo el ejercicio en una sola posición con la musculatura activa. ¿Qué ocurre? La presión sistólica puede exceder hasta 300 milímetros de mercurio y 100 la diastólica bajo las siguientes condiciones. Endurecimiento, hablamos de aterosclerosis, sea con materiales grasos o por engrosamiento del tejido conectivo del vaso o por una hiperactividad neuronal, si tiene una hiperperfusión renal, que va a aumentar la resistencia al flujo periférico. Por eso es importantísimo trabajar muy bien en la historia clínica médico-deportiva. Ahora, hablando del ciclo circadiano, que es algo que siempre les va a preguntar los pacientes, doctor, ¿cuándo hago ejercicio? ¿En la mañana o en la tarde? En un paciente con hipertensión, el ciclo circadiano juega un papel bastante importante. Entonces, voy a tratar de que el paciente no realice ejercicio entre las horas donde el pico de la presión, sobre todo la presión arterial sistólica, llega a subir tanto como es en estas horas del día. Como vemos, lo ideal sería trabajar más o menos alrededor de las 9 de la mañana o a las 5 o 6 de la mañana antes de que llegue su pico entre las 8 o 9 de la mañana. Pero un paciente que por horarios de trabajo, etcétera, no lo pueda realizar, no, o sea, mientras esté prescrito de una manera adecuada, no va a tener tanta influencia. Pero si un paciente tiene la disponibilidad y les pregunta por horario, manéjense con tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca en las horas que más aumenta con el ritmo circadiano. Pero no importa el horario, siempre que esté prescrito de una manera adecuada. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Reducir la tensión arterial sistólica en 2 milímetros de mercurio. Dentro de las modificaciones del estilo de vida, como vemos, la reducción del peso de 5 a 20 minutos de mercurio por cada 10 kilogramos de peso, y eso lo logramos obviamente con dieta y ejercicio, y la actividad física por sí sola baja la presión arterial en 4 o 9 milímetros de mercurio. El ejercicio de resistencia, que es el ejercicio que tenemos que tener mucho cuidado. Como sabemos, las acciones musculares, todo lo que sea de tensión, es decir, mantener el músculo por más tiempo en tensión, sobre todo la fase concéntrica o estática, lo que va a hacer es comprimir los vasos arteriales que alimentan los músculos activos. Esta compresión incrementa la resistencia periférica, que si yo en un paciente tengo una mala resistencia periférica, voy a reducir esa perfusión al músculo. Entonces, lo que va a ocurrir es que en un intento por restaurar este flujo sanguíneo, va a aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, el gasto cardíaco, la presión arterial media, y vamos a producir el efecto adverso. Entonces, aquí está la pregunta de alguno de los doctores que comentaba, ¿por qué el ejercicio de resistencia hay que saberlo llevar previo o teniendo una buena historia clínica anterior? Esta respuesta está correlacionada con la intensidad y la cantidad de masa muscular activada.
Con el ejercicio de resistencia pesada, la tensión cardiovascular aguda obviamente va a ser mucho más perjudicial en individuos que no están familiarizados con esta actividad. Por eso yo empiezo con pesos muy bajos, con más repeticiones, y previamente el paciente, al hacer ejercicio aeróbico, sí o sí va a activar masa muscular. Por eso siempre tengan esas 8 semanas previas de ejercicio aeróbico antes de que empiecen a prescribir ejercicio de fuerza. La actividad de velocidad estable, que es lo que se recomienda y es lo que les estoy indicando que se debe realizar en estos pacientes. Esta actividad muscular que es rítmica va a producir una vasodilatación de los músculos, reduce aquí la resistencia periférica total, la contracción y relajación alternada que produce este tipo de ejercicio hace que se mueva de una manera más eficaz el músculo o la sangre a través del músculo y regrese cuando empezó. Las actividades de la presión arterial pueden llegar hasta unos 140, 160 y luego va a empezar a estabilizarse y disminuir. Por eso es importante empezar con este tipo de ejercicio, de un ejercicio aeróbico a una velocidad estable, que hablando de intensidades, como les expliqué, es una intensidad media. Acuérdense que el ejercicio siempre debe ser gradual, cada 8 semanas ir cambiando el plan de ejercicio. Esto se debe hacer de la mano del licenciado de Cultura Física, que es el que guía el ejercicio cuando nosotros lo prescribimos. Y algo importante, la actividad física de tren superior siempre va a hacer que aumente más la presión arterial sistólica en comparación de tren inferior. Cuando se hace prescripción de ejercicio, yo trabajo siempre en pacientes hipertensos, siempre con la prescripción de ejercicio de fuerza más en abdomen, espalda y miembro inferior, y luego en las siguientes semanas paso ejercicio de fuerza, porque en tren superior tenemos menor cantidad de músculo, entonces obviamente lo que va a hacer es disparar las presiones sistólica y diastólica. Entonces tener mucho cuidado, sobre todo en hombres que ellos trabajan mucho más tren superior, empezar con tren inferior y luego sí tren superior, para que no haya este efecto de subida de presión arterial. En cuanto a las recomendaciones, siempre suspender si la presión arterial en reposo es más de 200 y más de 100 la diastólica. Betabloqueadores pueden reducir la capacidad física y disminuir la frecuencia cardíaca. Betabloqueadores diuréticos afectan el mecanismo termorregulador. Los diuréticos, y acuérdense, en pacientes que tienen este tipo de alteración en miembros inferiores, insuficiencia venosa profunda, evitar todo lo que sean maniobras de valsalvas, ejercicios estáticos que vayan a comprimir estas venas. No sé si tengo un poquito más, creo que ya. 3 minutos, doctora. 3 minutitos. Solo en deportistas, tener cuidado. Pacientes o deportistas o atletas que tengan hipertensión grado 1 sin daño orgánico, no hay limitación de realización del ejercicio. Atletas con niveles iniciales de tensión de más de 140-90 deben realizarse una evaluación cuidadosa de la presión arterial. Todo paciente, y es algo que yo lo hago en consulta, paciente que viene y está haciendo ejercicio debe tener un electrocardiograma. Si yo le hago el electro y está normal, pues obviamente no hay contraindicación para ejercicio, pero cualquier cosa, por más pequeña que sea, que yo vea en el electro, se tiene que mandar con cardio. Esa es la importancia de trabajar en un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque puede ser un paciente con sobrepeso, con hipertensión, diabetes, o peor, un adulto mayor que no haya tenido electrocardiograma previo y tenga alguna alteración. Yo le mande a hacer ejercicio, no es algo responsable de mi parte. Entonces siempre dentro de la consulta, un paciente que empieza ejercicio tiene que tener electrocardiograma, sí o sí, por todo lo que puede llegar a pasar y como vemos, toda la fisiopatología del ejercicio y todo lo que se puede llegar a afectar. Atletas con prehipertensión de más de 120, 139, 89 deben modificar su estilo de vida. No se limita a la actividad física, pero si tienen una hipertensión arterial sostenida, obviamente va con cardio, realizarse electrocardiografía. Las pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo, más allá de que sea el corazón del atleta, que eso saben muy bien médicos internistas, cardiólogos, deben limitar la participación deportiva hasta que el cardiólogo lo indique. Atletas con hipertensión grado 2
Si tienen daño orgánico, está totalmente contraindicado ejercicios de levantamientos de pesa, boxeo, lucha libre, hasta que la presión arterial sea controlada. Un paciente cardiópata, yo no inicio ejercicio hasta que el cardio no me dé el visto bueno, es decir, cardio me dice adecuado para realizar ejercicio físico, ahí prescribo. Lo mismo ocurre sobre todo en mujeres embarazadas, que bueno, ese tema no se enfoca acá, pero si el ginecólogo, en este caso el cardiólogo, no me da el visto bueno, yo no puedo iniciar ejercicio físico en pacientes cardiópatas. La misma tabla que les expliqué va exactamente igual, se prescribe de esa manera a pacientes con hipertensión y pacientes con diabetes, y el ejercicio de fuerza, siempre mantenernos, empezar 40% y luego vamos subiendo hasta un 70 máximo 80%, pero nunca lleguemos al fallo, al 1R. Y para terminar, que me dio la voz, el ejercicio físico, pese a no ser una medicina ni un fármaco, debe ser prescrito por un médico especialista si se va a utilizar como método de prevención y tratamiento complementario. Este acto de prescripción es un acto médico que requiere diagnóstico, evaluación funcional y seguimiento médico. Muchísimas gracias y disculpen la voz y la rapidez de la presentación. Gracias por la invitación y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estoy abierta. Muchas gracias. Sí, una pregunta, doctora. ¿Con qué frecuencia usted recomendaría un paciente de inicio temprano, o sea, con recién diagnóstico de hipertensión, realice un deporte, por ejemplo, el fútbol? Bueno, hablando de deporte, si es un paciente que realiza deporte, o sea, fútbol en general, puede hacerlo. Es que son pacientes por lo general amateur. Ellos hacen 1 o 2 veces por semana. Lo que hay que en ellos es prescribir el ejercicio y decirles, tienes que hacer ejercicio aeróbico todos los días, 40 minutos, 45 minutos, y entre esos intervalos, si es que puede 1 o 2 días hacer fútbol, no hay problema. Pero no es lo mismo ejercicio físico y deporte. El ejercicio tiene que ir prescrito, entonces va el ejercicio físico prescrito, y si no tiene ninguna contraindicación para hacer fútbol, lo puede hacer. Pero acordémonos que deporte ya es reglamentado y obviamente la finalidad es ganar algún trofeo, medalla, etcétera. Entonces eso sale de salud. Si es amateur, 1 o 2 veces por semana, pero si no hace ejercicio aeróbico todos los días, se va a lesionar. Siempre se lesiona rodilla, tobillo. Entonces, si tienen un ejercicio previo, no hay problema. Bueno, muchas gracias a la doctora Juliana González por su magnífica explicación. Gracias. Bueno, damos por terminado nuestro